Buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Diego, California, desde los estudios de KPBS en el campus de San Diego State University. Saludos a nuestros distinguidos participantes de Canadá, México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Estados Unidos de América. Quisiéramos agradecer al satélite ANIC E2 de Canadá, a Telecomunicaciones de México, al Morelos 2 de México, a PanamSat, BrasilSat y NahuelSat por sus servicios de satélite, de enlace satelital que nos permite llegar a todos ustedes a través del milagro de las telecomunicaciones. Agradecemos también la iniciativa y el apoyo que hemos recibido del Centro de Resolución de Conflictos de Estados Unidos y México, de la Universidad Estatal de Nuevo México, ubicado en Las Cruces, y su directora Nancy Oretskin. Nuestra videoconferencia de hoy se titula Arbitraje y Mediación, la clave de los negocios internacionales con éxito. Este es el segundo programa de una miniserie de 3 programas titulada Manejo de conflictos a nivel internacional. Estos 3 programas, cuyos títulos encontrarán en el manual del participante, constituyen una serie integrada de presentaciones que cubren la aplicación de técnicas alternas de resolución de disputa en situaciones internacionales. El programa de hoy se compone de 2 módulos de presentación y 2 periodos de preguntas y respuestas. Esperamos su amable participación. Yo soy Richard Page y yo seré el moderador. Como ustedes recordarán, soy abogado, socio del estudio jurídico Page, Paulin y Bush de San Diego, California, dedicado a las áreas de negocios y derecho internacional. Soy el jefe del Departamento de Litigación e Internacional. En nuestro programa anterior hablamos sobre el uso de técnicas alternas de resolución de disputas, es decir, ADR, por parte de gobiernos en tratados tales como el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que se conoce también como NAFTA. También hablamos del uso de ADR como un medio de entender diferencias culturales en situaciones de negocios internacionales. En este programa presentaremos técnicas de arbitraje y mediación en la forma en que han ido evolucionando en Estados Unidos y Canadá y en la medida en que se aplican en los negocios internacionales. Como escuchamos en el primer programa, el término resolución alterna de disputa en Estados Unidos y Canadá se conoce por las siglas ADR. Este concepto surgió de hombres y mujeres de negocios que buscaban formas de controlar los costos cada vez mayores de las litigaciones. Estas técnicas se mencionaban como técnicas alternativas porque se enfocaban en la resolución fuera del sistema judicial formal y los tribunales tradicionales. Eran una alternativa. Este movimiento ADR no tiene la intención de trabajar en contra de los tribunales, sino de trabajar junto con ellos. Muchos de los jueces, tanto federales como estatales, en Estados Unidos y Canadá, consideran que el ADR es la forma más eficaz para reducir la acumulación de casos y las demoras judiciales y suplementar los recursos limitados que tiene el Poder Judicial. En toda Latinoamérica hay muchos sistemas judiciales nacionales que están ahora experimentando con estos sistemas de arbitraje y mediación para disputas internas y domésticas. El enfoque de esta miniserie es la aplicación de estas técnicas en el contexto internacional y explorar formas de coordinar las gestiones independientes que se están realizando en el continente americano. A medida que esta economía global se hace una realidad y que mejoran nuestras comunicaciones y hay más y más contacto entre las culturas, tenemos una certeza, que de este mismo contacto surgirán disputas y que el mecanismo para resolver estas disputas medirá nuestro progreso. Me complace mucho presentarles al señor David Haig, que es abogado, cuya práctica es en asuntos comerciales en la ciudad de Calgary, Alberta, y el señor William Slade, quien es presidente y director ejecutivo de la Asociación Americana de Arbitraje en la ciudad de Nueva York. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, señores. Nuestra primera presentación la hará el señor Haig del bufete Burnett, Duckworth y Palmer de Calgary,
Alberta, Canadá. Él obtuvo su licenciatura universitaria de la Universidad de Alberta en Historia y su licenciatura en Derecho en la Universidad de Toronto. Durante su práctica como abogado en asuntos comerciales ha obtenido muchísima experiencia en muchísimas áreas del derecho y ha sido abogado de varias partes en situaciones de disputa y ha actuado como árbitro. El señor Haig también ha sido árbitro de la Cámara Internacional de Comercio, conocida como la ICC, y es presidente de su Comité Nacional Canadiense. Es miembro del Consejo Norteamericano de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y además es catedrático sobre temas de arbitraje comercial en el Centro Internacional de Arbitraje sobre temas comerciales de British Columbia, entre otras organizaciones, y ha participado también en varios simposios internacionales sobre estos temas de arbitraje y mediación, incluyendo Monterrey, Nuevo León, México y en Bermuda recientemente el mes pasado. También es delegado canadiense del Comité NAFTA 2022. Nuestro segundo módulo de presentación lo ofrecerá el señor William Slade, quien tiene una maestría de la Universidad de Pensilvania y un doctorado en jurisprudencia de la Universidad de Richmond. Ha sido presidente y director ejecutivo de la Asociación Americana de Arbitraje, que se conoce como la AAA, desde abril de 1994. Esta Asociación Americana de Arbitraje, AAA, es una organización fundada en 1926 sin afanes de lucro, tiene 36 oficinas en todo Estados Unidos y fue la primera organización que ofreció servicios de resolución de conflicto en todas partes del mundo. El señor Slade es exdirector del Comité de Estudios de las Cortes Federales. Ha dado muchas conferencias y dictado seminarios en todas partes del mundo, en diversas compañías, en conferencias judiciales, jurídicas, y el señor Slade es autor de muchos artículos en publicaciones legales, incluyendo The American Lawyer, The ABA Journal, Judicature Magazine, The Legal Times of Washington, The Federal Rules Decisions, and the Virginia State Bars. Señores, antes de comenzar me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Creen ustedes que las organizaciones que participan en negocios internacionales buscan cada vez más arbitraje como un medio para resolver sus diferencias o creen ustedes que van más bien a los tribunales? Pienso que con el tiempo más y más vemos que las empresas que están haciendo negocios en el extranjero se dan cuenta de que el arbitraje en realidad es un medio confiable y muy eficiente en función del costo para resolver diferencias. Esto, por supuesto, es cuestión de concientización y depende de hasta dónde se ha llegado para poder saber si es que realmente les interesa utilizar estos medios. En el futuro habrá muchísimas diferencias que se resolverán gracias al arbitraje y mi respuesta, por supuesto, sería que sí, que más y más veo que hay empresas que van a investigar y entender y concientizarse en este concepto y en esta área. Estoy de acuerdo enteramente. Realmente se trata de crear ese campo donde uno tiene un nivel de predecir, una capacidad para predecir y procesar y adaptar lo que corresponde a un caso en particular. Yo creo que cada vez más hay arbitraje y esto lo demuestra el hecho de que en Estados Unidos el arbitraje ha crecido en esta última década en un 500% y que hay firmas muy conocidas de auditoría que en Estados Unidos que demuestran que, según sus estudios, que hay muchas empresas que están participando en operaciones comerciales, utilizan el arbitraje en más del 50% de los casos. El arbitraje, las técnicas de arbitraje son cada vez más importantes en el mundo. Empecemos ahora con nuestra primera sesión, con nuestro primer módulo, donde el señor Haig explicará todas las bases sobre el arbitraje. Muchas gracias.
Gracias. La ciudad de Calgary se encuentra localizada en el corazón de la industria del petróleo y gas del oeste de Canadá, por lo que buena parte de mi actividad profesional durante varios años se ha relacionado a los aspectos empresariales y operacionales de este tipo de negocios. Desde que comencé a trabajar como abogado y asesor jurídico, comencé a aprender que los hombres de negocios seguido piensan que en cualquier conflicto, las partes pueden resolver sus controversias más fácilmente sin abogados y cortes. Esta noción ha venido inspirando a mucha gente a buscar alternativas a los procedimientos judiciales que pudieran ser o no muy eficaces. Una de esas alternativas es muy antigua costumbre que ha tomado un nuevo impulso en el mundo actual de los negocios, especialmente en el comercio transfronterizo. Me refiero al concepto de arbitraje. El arbitraje es una idea que ha existido de una forma u otra por muchos años, aunque su manifestación moderna se ha desarrollado de manera significativa en años recientes. Es importante, por lo tanto, considerar algunas características y cualidades del arbitraje internacional moderno. Este es el objeto principal de mis comentarios en el día de hoy. Quisiera hacer un repaso en términos básicos de cómo visualizo yo el tema y ofrecerles cierta información clave que les permita posteriormente ir más allá de mi exposición simplificada. Primeramente, permítame que nos hagamos una pregunta muy básica. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje se refiere a un procedimiento privado para la resolución de controversias que se basa en el acuerdo entre las partes en disputa. Generalmente el árbitro es una tercera persona independiente e imparcial quien escucha y evalúa los méritos de la disputa y emite una decisión final y exigible llamada laudo o sentencia. El procedimiento es similar a los litigios tradicionales porque utiliza también una forma de adjudicación. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los procedimientos judiciales, en el arbitraje las partes escogen el árbitro y establecen si la forma en que el arbitraje se va a conducir. Si la controversia es relativamente simple y no involucra cuestionamientos de hechos contenciosos, las partes simplemente pudieran acordar proceder sin una audiencia formal, proporcionándole al árbitro declaraciones por escrito y documentación de apoyo. En otros casos más complicados, pudiera ser más apropiado realizar una audiencia formal e involucrar a varios árbitros. Las partes crean su propio procedimiento diseñado a las medidas de las necesidades particulares de los involucrados y a la naturaleza de la controversia. En años recientes se han visto numerosas variantes a este simple proceso de arbitraje. Por ejemplo, el arbitraje del béisbol profesional de Estados Unidos se ha convertido en un procedimiento en el que cada parte del conflicto hace una propuesta de dinero. El árbitro es instruido para que escoja una de las dos propuestas, pero no le es permitido negociarles. Otro tipo de aplicaciones de arbitraje requieren que los árbitros sean especialistas en campos tales como leyes laborales, construcción o tecnología agrícola. En esta gran era de la televisión y del Internet, el mercado de las buenas ideas se expande día a día. No hay duda que nuevas variedades innovadoras del proceso de arbitraje continuarán surgiendo de sectores y jurisdicciones donde antes no se conocían. Ojalá que todas nuestras tradiciones de buena voluntad contribuyan a enriquecer el proceso. Yo quisiera agregar mi propia perspectiva como abogado canadiense de que las tradiciones jurídicas del Código Inglés y del Código Napoleónico son de hecho muy compatibles con el concepto de arbitraje. En la realidad, estos dos grandes sistemas jurídicos tienen más en común que las diferencias que los separa. ¿Qué papel han jugado las cortes y juzgados nacionales en el proceso de arbitraje comercial internacional? En mi opinión, no podemos hablar de arbitraje sin reconocer que en realidad ya existe este dentro de nuestro sistema legal como parte de nuestros sistemas judiciales y no separado de estos. En muchos casos, como en el de Canadá y Estados Unidos, las leyes a nivel de los gobiernos estatales juegan un papel importante de facilitar o complicar el uso de sus procedimientos alternos de resolución de controversias, especialmente en actividades como el comercio internacional. Veamos cómo funciona esto. El sostén fundamental del arbitraje internacional es el acuerdo mismo entre las partes. Aunque la validez de un contrato privado ha sido tradicionalmente protegido por las cortes y juzgados nacionales, solo hasta hace pocos años, estos han sido reconocidos con la importancia de que las partes en una controversia privada internacional primeramente tiendan a buscar acuerdos de arbitraje extrajudiciales. En el caso Mitsubishi Motor Corporation contra Soler Chrysler Plymouth, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió que
El crecimiento de la industria y los negocios en general de este país se verá muy poco apoyado si insistimos en el concepto parroquial que todas las controversias deben ser resueltas bajo nuestros procedimientos legales y nuestras cortes. Ya no podemos tener intercambio y comercio en mercados mundiales y aguas internacionales exclusivamente bajo nuestras propias condiciones, gobernados por nuestras leyes, todos los conflictos resueltos dentro de nuestras cortes. Este mismo enfoque ha sido expresado y promovido en las cortes de Canadá y el resto del mundo. De hecho, las cortes han jugado ya un papel clave en el fomento del arbitraje y se espera que lo sigan haciendo. Además, es importante hacer notar que nuestros sistemas judiciales formales también tendrán la responsabilidad de mantener el papel del arbitraje dentro de los límites adecuados de justicia natural, protegiendo a las partes involucradas de abusos injustificados que pudieran resultar de este proceso. Hasta hace 10 o 15 años era muy común en mi región de Canadá que el sistema judicial viera al arbitraje como un proceso intruso, por lo cual se podrían rescatar a los involucrados con cualquier excusa. El arbitraje en aquella época era caracterizado como un concepto que iba en contra del interés público porque sustituía la jurisdicción de las cortes. Me es grato decirles que hoy sucede exactamente lo opuesto. Nuestros jueces ahora casi siempre han respaldado universalmente la validez de los acuerdos de arbitraje y han actuado para evitar intentos frívolos de las partes de recurrir a un procedimiento judicial cuando éste no lo es lógico, cuidando así el litigio tradicional. Diversas resoluciones judiciales han afectado 3 aspectos fundamentales del arbitraje. Primero, la validez y obligatoriedad del acuerdo de arbitraje. Segundo, el alcance de la cláusula de arbitraje y la jurisdicción del árbitro. Y tercero, la validez y ejecución del laudo o resultado arbitral. Permítanme examinar con ustedes cada uno de estos temas. En relación con la validez y obligatoriedad del acuerdo de arbitraje, ¿cuáles son los elementos y problemas básicos? El consentimiento de las partes para someter todas sus controversias actuales y futuras a un proceso de arbitraje es de hecho la base fundamental del arbitraje comercial internacional desde su origen en épocas pasadas. Anteriormente, muchos países que aplican los códigos napoleónicos se rehusaban a reconocer acuerdos para someter controversias futuras al arbitraje, y el único tipo de acuerdos de arbitraje ejecutables eran los que se referían a controversias ya existentes. Por ejemplo, la Suprema Corte de Canadá, el máximo tribunal de mi país, decidió en 1963 que bajo la ley de Quebec, la única jurisdicción en Canadá con leyes de origen napoleónico, cualquier acuerdo para someterse a controversias futuras a través del arbitraje era nulo. Posteriormente a esto, el Código Civil de Quebec, modificado por la legislatura de Quebec para dar validez y obligatoriedad a los acuerdos para someter al arbitraje controversias futuras. Las Cortes canadienses también han adoptado el concepto de autonomía de la cláusula de arbitraje, lo que significa que esta cláusula es válida por sí sola y se puede separar de un contrato cuando éste es invalidado por incumplimiento o alguna otra causal. Como lo han dicho algunos prominentes autores británicos, en esencia, un contrato que contiene una cláusula de arbitraje de hecho constituye 2 contratos separados. Uno de estos es la cláusula misma del arbitraje. Hoy en día la mayoría de las cortes modernas han determinado que no tienen la discreción de rehusarse a enviar a arbitraje las disputas para las cuales las partes han contratado utilizar este procedimiento. Por lo tanto, aun cuando se identifiquen otras personas en el conflicto distintas a las que firmaron la cláusula de arbitraje o se involucren asuntos aparentemente fuera del alcance del acuerdo arbitral, las cortes tienden a recomendar que lo que más se pueda se debe incorporar al proceso de arbitraje. Al analizar el alcance de una cláusula de arbitraje surgen 2 elementos prácticos. El primero se relaciona con las limitaciones de interés público impuestas sobre el arbitraje como método alterno al tradicional para resolver disputas. La segunda se relaciona con el problema de si la disputa está dentro del alcance de lo establecido en la cláusula misma. La preocupación, por supuesto, es que si un árbitro toma una decisión en relación con un asunto no arbitral, el laudo resultante no será ejecutable si se impugna en las cortes. La habilidad del árbitro para determinar si tiene o no jurisdicción para atender una disputa cuando se ventilan dudas sobre arbitrabilidad se convierte en un asunto muy importante que como corolario puede llegar a las cortes. Permítame reflexionar sobre estos 2 temas. Muchos países establecen en su legislación que ciertos tipos de controversias no son arbitrales. Estas generalmente se refieren a asuntos especializados relacionados con la aplicación, por ejemplo, de leyes de inversiones y valores, leyes de competencia desleal antitrust, reglamentación de Estado civil, leyes de quiebra y derechos de propiedad intelectual tales como patentes y marcas.
La pregunta para el árbitro y para las cortes mismas es si estas restricciones significan que el árbitro no puede ventilar problemas relacionados con estos asuntos o si hay alguna flexibilidad para que el árbitro actúe en estos casos sin violar la política pública del Estado. Permítanme referirme ahora a la cláusula arbitral. El segundo tipo de limitación respecto al alcance del proceso de arbitraje es el idioma o fraseología de la cláusula de arbitraje misma. El acuerdo para arbitrar es solo eso, un acuerdo. Las partes tienen el derecho para determinar el alcance de los asuntos que quieran someter al arbitraje entre ellas. La validez de su acuerdo debe respetarse. La responsabilidad primaria para interpretar el acuerdo y determinar el alcance del arbitraje recae sobre el árbitro seleccionado. La decisión del árbitro al respecto pudiera ser revisada por las cortes porque este se refiere a un asunto de derecho que va a la raíz de la jurisdicción del árbitro mismo. Aunque muchas cortes han ya comenzado a adoptar un enfoque más liberal hacia la interpretación de asuntos relacionados con el alcance de estas cláusulas, este no ha sido el caso siempre. En cuanto a la validez y obligatoriedad del laudo arbitral, ¿cuáles son los elementos prácticos esenciales? El éxito de cualquier régimen legal en cuanto al arbitraje comercial depende del impacto internacional del laudo en otras jurisdicciones diferentes a las del lugar donde se otorgó el laudo. Esto, por supuesto, es un principio reconocido en la llamada Convención de Nueva York y en la Ley Modelo de Naciones Unidas y que ahora comentaré. Estos instrumentos internacionales establecen que un laudo arbitral, independientemente del país en el que se generó, debe ser reconocido como obligatorio y previa solicitud por escrito a la Corte competente debe ser ejecutado. La ley modelo promovida por Naciones Unidas establece que el reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral puede ser negado solo en casos de circunstancias muy especiales, tales como incapacidad, notificación inadecuada, por estar fuera del alcance de la cláusula del alcance arbitral, porque la composición del tribunal arbitral no fue consistente con el acuerdo entre las partes, porque el laudo no es todavía obligatorio para las partes, porque la materia sustantiva de la disputa no puede resolverse vía el arbitraje según la ley del Estado o país, o porque el reconocimiento de la ejecución del laudo sería contraria al interés público. Estas excepciones se refieren a aspectos de procedimiento y no de sustancia. Por otro lado, errores de hecho o de la misma ley sustantiva generalmente no pueden ser revisados por las cortes. Aquí en Canadá, parece que nuestras cortes respetarán el muy limitado recurso de la revisión judicial que contempla la Ley Modelo de Naciones Unidas. Nuestras cortes parecen inclinarse a preservar los laudos arbitrales como válidos y a mostrar deferencia institucional hacia ellos y hacia el proceso arbitral. Todo esto se basa en las preocupaciones que han surgido de esta cortesía internacional respecto a la capacidad de los tribunales de otros países y a los multinacionales y sensibilidad hacia la necesidad de que el sistema comercial internacional sea más predecible y facilite la resolución de diferencias. Ahora bien, ¿cómo funciona un caso de arbitraje comercial internacional y qué reglas son las que deben seguir las partes? En el mundo del arbitraje en términos amplios existen dos especies o tipos. Uno es ad hoc, o la medida, y el otro es institucional. Una forma de establecer las reglas de arbitraje es simplemente a través del método ad hoc, en el que las partes seleccionan al árbitro y crean sus propias reglas para el procedimiento. Si las partes tuvieron visión, ya habrán incorporado esas reglas a un contrato de asociación. En muchos casos, sin embargo, las partes tienen que establecer las reglas de arbitraje ya que la controversia se ha iniciado. Este proceso tiene un potencial de dificultades obvio desde el primer paso, el de la selección del árbitro. Si las partes no pueden convenir en este primer paso crítico, el proceso en su conjunto estará en peligro de fracasar. Recuerden que estamos hablando de partes ya involucradas en una controversia y quienes por lo tanto tienen ya problemas para ponerse de acuerdo en general. Esta circunstancia tampoco es favorable para el siguiente reto que tienen de establecer de mutuo acuerdo las reglas mismas del procedimiento de arbitraje a seguir. Esto no quiere decir que no lo puedan lograr. En mi experiencia profesional, cuando se les recuerda que la alternativa de no ponerse de acuerdo es muy costosa, las partes eventualmente encuentran la forma de aceptar un procedimiento común. Por supuesto que cuando existen reglas de procedimiento ya conocidas por las partes y convalidadas institucionalmente, el proceso tiende a ser más sólido. Esto significa, aunque no siempre, el tener que pagarle una cuota de servicio a alguna institución arbitral y someterse a sus reglas y a su administración.
Aunque generalmente hablando esta forma de proceder pudiera parecer más costosa inicialmente, esta tiende a ser más expedita. Además, este tipo de arbitraje institucionalizado seguirá adelante bajo las reglas establecidas por la organización externa, aun cuando alguna de las partes decida retirarse o se rehúse a cooperar, aunque desde el principio de siglo han existido reglas, procedimientos y cuerpos institucionales para la resolución de controversias privadas, ha sido solo hasta en los últimos 15 o 20 años que las organizaciones privadas han comenzado a hacer uso frecuente de estos recursos. Una de las instituciones más antiguas que ha ofrecido servicios de resolución de conflicto entre particulares es la Cámara Internacional de Comercio. Esta organización fue fundada en 1919, creando en 1923 una corte de arbitraje. Más de la mitad de los casos que ha manejado la CIC han ocurrido en los últimos 15 años. Otras instituciones importantes incluyen la Asociación Americana de Arbitraje, o AAA, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, o CIAC, y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, o CAIL. Más recientemente la Cámara de Comercio de Estocolmo, CCE, la de la Ciudad de México, CCCM, el Centro Internacional de Arbitraje Comercial de Columbia Británica y algunas otras organizaciones similares han tomado un papel más proactivo en asistir a sus miembros involucrados en controversias. Este proceso de institucionalización con respecto a la resolución de disputas privadas también incluye la creación y adopción por parte de diversos gobiernos nacionales de convenciones y tratados internacionales diseñados para facilitar la ejecución de los laudos arbitrales y para limitar el recurso de apelación judicial por parte de las partes involucradas. La más conocida de estas convenciones y la que hasta ahora ha tenido el mayor impacto en el crecimiento del arbitraje internacional es la llamada Convención de Nueva York de 1958. El propósito de esta es el recomendar a las Cortes Nacionales un enfoque uniforme para la ejecución de laudos arbitrales, estableciendo bases muy limitadas de procedimiento para justificar el rechazo de una ejecución. Aunque la ratificación de esta Convención de Nueva York por parte de los diversos países del mundo no es todavía universal, sí ha sido muy exitosa para los afiliados, al grado que frecuentemente es más fácil ejecutar un laudo arbitral en un país contratante que ejecutar un laudo judicial en un país extranjero. La Comisión de Naciones Unidas sobre la Ley de Comercio Internacional, o CNULCI, estableció ciertas reglas de arbitraje que fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1976. Como lo dijeron en su obra los autores Redfern, Hunter y Smith, las reglas de arbitraje CNULUI establecen un marco de referencia de procedimientos que, si se aplica adecuadamente, asegurarían la aceptación internacional generalizada de los resultados de arbitraje, particularmente bajo la Convención de Nueva York. Estas reglas han logrado importancia mundial y frecuentemente son utilizadas y aplicadas por organizaciones tales como la CCI o la AAA. Canadá y sus provincias han sido de los primeros en adoptar y seguir las reglas del CNULUI. Permítanme ahora comentar sobre la institucionalización del arbitraje comercial internacional y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o el TLC. Como podrán recordar, el primer programa de esta serie de videoconferencias, el capítulo 20 del TLC, aborda los mecanismos generales de resolución de controversias entre Canadá, Estados Unidos y México. El capítulo 19 trata lo relativo a disputas relacionadas con decisiones sobre antidumping y derechos compensatorios. El TLC también establece las reglas que permiten a inversionistas particulares contar con un recurso de defensa, incluyendo el arbitraje, contra el gobierno de algunos de los otros países del tratado para proteger sus intereses particulares de negocio. Además, el artículo 2022 del TLC establece que cada país, Canadá, Estados Unidos y México, debe fomentar y facilitar al máximo posible la utilización del arbitraje y de otros medios alternos de resolución de controversias para atender disputas internacionales comerciales entre particulares residentes de esta región de libre comercio. En la actualidad, los 3 países del TLC han creado un comité consultor que tiene por objeto hacer recomendaciones sobre la mejor manera de lograr este objetivo. ¿Qué es lo que estas instituciones y sus reglamentos han realmente aportado a particulares que se han visto involucrados en controversias comerciales internacionales? Generalmente hablando, las partes que buscan aplicar procedimientos de arbitraje privado en asuntos internacionales tienen una amplia gama de fórmulas y procedimientos ya hechos que pueden incorporar a su propio caso.
Numerosas instituciones están ahora disponibles para ofrecer a las partes reglas de procedimiento muy concretas en los diversos aspectos de clave de arbitraje, incluyendo la forma en que los árbitros son seleccionados, cuántos se deben seleccionar, si estos deben ser independientes, cómo se seleccionará el lugar para el arbitraje, si las partes lo han o no lo han hecho, si los árbitros pueden determinar su propia jurisdicción, el grado en que las partes deben tener la oportunidad de ser escuchados y de presentar su caso, la presentación y producción de documentos, la capacidad para dar instrucciones temporales obligatorias, la disponibilidad de asistencia por parte de las cortes, el derecho de interrogar a los testigos, la designación y utilización de expertos, la selección de la ley a la que se someten si las partes no lo han hecho, si los árbitros deben proveer por escrito su razonamiento que respaldan sus decisiones, y los procedimientos para tomar la decisión definitiva en el caso de que exista desacuerdo entre los árbitros, por nombrar algunos de los diversos e importantes. La institución tales como la CCI, la AAA y otras que están ubicadas a nivel nacional o regional para administrar arbitrajes comerciales internacionales han contribuido muchísimo a lograr que el arbitraje sea un elemento fundamental de las transacciones comerciales modernas. Inclusive ya ahora la mayoría de las controversias de comercio internacional de hecho se resuelven por medio de este medio de arbitraje. Además de las reglas y procedimientos que ofrecen, otro aspecto importante de lo que estas organizaciones aportan es la asistencia de personal capacitado, el uso de sus instalaciones y sus registros para asegurar que las controversias sean resueltas en forma expedita y eficiente, ofreciendo el acceso a árbitros experimentados y capaces. Permítanme ahora orientar mis comentarios hacia el tema de mediación. En épocas recientes particularmente, mediación es un término que frecuentemente se ha asociado al concepto de arbitraje, aunque de hecho es un procedimiento bastante diferente. Hablando en términos generales, la mediación es cualquier intento por resolver diferencias a través de la comunicación directa entre las partes auxiliadas y apoyadas por los servicios de un tercero neutral. Como en el caso del arbitraje, la mediación solo puede avanzar con el consentimiento expreso de las partes. Sin embargo, a diferencia del arbitraje, la mediación no genera consecuencias obligatorias sobre las partes a menos que, y hasta el momento en que éstas hayan aceptado el resultado. Por lo tanto, la tarea del mediador es generalmente apoyarse en razonamientos y esfuerzos de convencimientos para que las partes lleguen a un terreno común. Casi invariablemente esto requiere que las partes cedan, aunque sea un poco. En el caso de mediadores agresivos y experimentados, esto se logra recordándoles a las partes las desagradables alternativas que les esperan si no llegaran a un acuerdo. Dichas alternativas usualmente involucrarían litigios largos y costosos, ya sea a través de las cortes o a través de un proceso arbitral formal. Algunos mediadores también suelen hacer notar las